¿Necesitas leer Linear Algebra Done Right? Leámoslo juntos. En el video pasado aprendimos lo que es Rn y Cn, primero pasando por el tema de las listas, ¿cierto? Como introducción a esto. Luego seguimos con ejemplos básicos, bien básicos como R2 y R3, que son el plano cartesiano y el espacio tridimensional respectivamente si lo visualizamos geométricamente, ¿cierto? Y después proseguimos con la definición ya de propiamente tal de Fn, o sea Rn o Cn dependiendo de los contextos, que básicamente sería lista de longitud n de componentes reales o complejas dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces, después vimos al final del todo vimos la definición de suma en los Rn y Cn, ¿cierto? Ahora vamos a continuar viendo la operación de multiplicación por escalar, vamos a ver lo que es el vector cero, vamos a demostrar ciertas propiedades y vamos a terminar hablando sobre, bueno, un poco de los cuerpos, ¿ya? Si no viste el video anterior, te dejo una tarjetita ahí arriba y también te dejo el link del video anterior en la descripción de este mismo video. ¡Comencemos! Ahora estamos en la página 7 y lo que se nos indica es una propiedad que cumple Fn por ser o bien R o bien C. Y es que justamente si X e Y tomamos dos elementos arbitrarios en Fn, no importa cuáles sean mi X y mi Y, son dos elementos arbitrarios siempre que yo los sume primero el X y segundo el Y, eso me va a dar lo mismo que si sumo el segundo más el primero. ¿Ya? Entonces eso, bueno, es la conmutatividad de la suma en Fn. Y una demostración se obtiene por la definición, ¿cierto? Y usando propiedades de cuerpo. Y aquí estamos viendo, vamos a usar la definición de lista, ¿cierto? X va a ser una lista en Fn, Y va a ser una lista también en Fn. Estamos usando dos elementos arbitrarios. No sabemos si son iguales o distintos. O sea, estamos básicamente tomando dos elementos bien arbitrarios. Mayormente va a ser distinto, ¿cierto? Pero puede ser iguales, da lo mismo, eso. Bueno, el tema es que es x1, x2 hasta xn, ese es x, ¿cierto? Lo denotamos así por sus coordenadas. Ambos están en Fn, ambos tienen longitud n y están en f, las coordenadas. Cada una de las coordenadas está en f y son n coordenadas, ¿ya? Lo mismo para el y, ¿cierto? De y1, y2 hasta yn. Y bueno, ahí reemplazamos en la suma x más y va a ser x1 hasta xn más y1 hasta yn, por definición, ¿cierto? Porque así es como nosotros habíamos definido las listas, ¿ya? Entonces como son listas, bueno, así lo vamos a escribir por su coordenada explícitamente. Después procedemos a explicar la definición de suma. La suma de listas en Fn. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, componente a componente. x1 más y1. La siguiente coordenada, la segunda, va a ser x2 más y2. O sea, la segunda de x más la segunda de y. x3 más y3. Así hasta xn más yn. La última coordenada va a ser la última coordenada de x más la última coordenada de y. ¿Ya? Y aquí vamos a aplicar una propiedad que nosotros bien sabemos, que es la conmutatividad en f, ¿cierto? Que habíamos dicho que f es un cuerpo. Bueno, el cuerpo cumple la conmutatividad en la suma. Entonces, esto x1 y 1, x2 más y2, hasta xn más yn, podemos darlos vuelta. Entonces, bien, tenemos y1 más x1, así hasta yn más xn, ¿cierto? Simplemente aplicamos la propiedad conmutativa para cada una de las coordenadas. Y ahora, bien, tenemos lo que sería coordenada explícita de una suma de dos listas en Fn, ¿cierto? Dos vectores, bueno, mejor dicho. Estamos sumando dos vectores en Fn, ¿cierto? ¿Y cómo se ve esto? Porque tengo y1 más x1 y 2 más x2 hasta yn más xn. Tengo una suma coordenada a coordenada. Entonces puedo llegar, esto es válido, ¿ya? Puedo llegar y separarlo. Puedo decomponerlos, el vector y1 hasta yn más x1 hasta xn, ¿cierto? Es totalmente válido.
y que era y1 hasta n, que era x1 hasta n y x respectivamente. Entonces x más y es igual a y más x. Fin de la demostración. Y ahora que tenemos conocimiento de casi todas las cosas que se hacen coordenada a coordenada, podemos dejar de usar esta notación explícita x1 hasta n, que es muy buena notación, porque nos sirve para explicitar cuando se requieren las coordenadas, ¿cierto? Pero, o sea, si que se puede evitar y podemos usar x simplemente para indicar el vector x en Fn, ¿ya? Entonces simplemente podemos evitar el uso de coordenada explícita mientras no sea necesario, porque ya tenemos conocimiento de todo, entonces ya podemos usar esas cosas, ¿ya? Como recurso. Bien, ya sabemos la conmutatividad, que bueno, la probamos coordenada a coordenada, ya te ha hecho un resultado en eso. Tenemos que la suma conmutativa en Fn, entonces procedemos a usar ese resultado, ¿ya? Las futuras demostraciones. Ahora, siguiendo con el tema, aquí tengo la notación 0. El 0, el vector 0, que en realidad no es en escalar 0. En escalar 0 no, es el vector 0. ¿Qué es el vector 0? Es el vector de longitud n, o sea, un vector en Fn, ¿cierto? Cuyas coordenadas son absolutamente todas 0. No hay ninguna coordenada distinta de 0. 0 va a ser 0, 0, 0, 0, 0, así por todas las n coordenadas que hay, ¿ya? Y aquí estamos usando el símbolo 0 en dos diferentes maneras. Como escalar, que el escalar es, bueno, sería cada una de las coordenadas. Y también estamos usando el 0 como vector. Entonces, bueno, podemos, por lo menos en estos videos que voy a hacer, si que hago alguna explicación adicional al libro, voy a ocupar, por ejemplo, para los ejercicios, ya que también voy a resolver los ejercicios sin usar el libro, voy a ocupar negrita para los vectores, ya, para que se note la diferencia entre un vector y un escalar. Pero igual, bueno, prácticamente no hay problema. O sea, uno puede asumir, dependiendo del contexto, que 0 significa el vector 0 o el escalar 0, ¿ya? Un ejemplo es este que estás viendo acá, sobre lo del 0, ¿ya? Consideremos el predicado que dice que 0 es el neutro aditivo para Fn. Es el neutro aditivo. O sea que si agarramos cualquier vector en Fn, agarramos cualquier vector, no importa cuál, le sumo 0 y sigue estando en el mismo valor. Para todo vector en Fn, ¿ya? ¿Esto qué pasa acá? Y aquí tenemos x más 0. Y aquí es 0, uno puede preguntarse, ya, ¿esto es el vector 0 o el escalar 0? Quizá puede ser confuso. Bueno, la verdad no debería confundirte, porque en este contexto estamos sumando un vector con algo. Y los vectores se suman con vectores, los escalares se suman con escalares, los vectores se suman con vectores. Entonces, obviamente va a ser 0 un elemento de Fn. Al igual que x, porque estamos diciendo que x es un elemento de Fn, entonces 0 tiene que ser sí o sí de Fn. Y aquí tenemos el vector 0 más el vector x, bueno, al revés, el vector x más el vector 0, que es igual al vector x, ¿ya? Entonces es una explicación sobre este tema de la sintaxis. En el colegio, si te acuerdas, te pasaban las materias de vectores, y eran específicamente los vectores en R2. Vectores de dos coordenadas y que podían representarse como flechas, ¿cierto? Y cuando pensamos a los vectores como flechas, podemos mover la flecha de forma paralela sin cambiar la longitud o el ángulo, ya, y todavía pensar de él como el mismo vector. ¿En qué ayuda esto? Y es una ayuda para la intuición, más que nada. O sea, la intuición es algo que nos puede ayudar a entender, pero no es algo muy riguroso. Nosotros para aplicar rigor tenemos que hacer álgebra así nomás. Pero lo gráfico nos puede ayudar como a entender lo que está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos el vector 2 menos 3, 17 pi raíz de 2. Bueno, ese ejemplo claramente no se puede visualizar, porque tiene 5 componentes y nosotros vemos en 3 dimensiones. Vemos, por ejemplo, el eje horizontal, el vertical y de atrás hacia el frente. Pero no vemos en más dimensiones.
Por ende, nosotros tenemos que justamente, no podemos justamente a trabajarlo algebraicamente. Pero a ver, sin importar esto, porque realmente si no, no importa si no tiene significado físico esta cosa. Este vector es una lista sin significado físico porque no lo podemos visualizar. Pero podemos definir la suma de vectores en Fn, básicamente sumando coordenada a coordenada, ¿ya? Como lo hicimos antes. Pero mira, fíjate que en la suma en R2 tiene una interpretación geométrica súper simple y que nos puede ayudar a entender, ¿ya? En R2 la interpretación geométrica es la siguiente. Tenemos el vector U posicionado en el origen. Después el vector V, bueno, también podríamos haberlo puesto en el origen, pero la interpretación geométrica de la suma requiere que justamente traslademos la cola del vector V a la punta del vector U. Ahí justamente tiene la flecha U, el vector U está apuntando hacia cierto punto, ¿cierto? Y ese punto es donde inicia V. Que esto es totalmente válido, porque recuerda que podemos pensar igualmente como V que empieza en el origen y termina en el punto que corresponde, ¿cierto? Podemos pensarlo también si que trasladamos y no afectamos la longitud ni el ángulo, ¿cierto? Y eso es el vector resultante, que bueno, es el vector resultante de poner que empieza en el origen y que termina en el punto que termina V, si es que lo ponemos la cola en la punta de U. Ese es el vector U más V. Esa es la suma de dos vectores. Entonces la suma de dos vectores es una interpretación, más que nada. Ya, entonces así podríamos nosotros verlo de forma intuitiva. Y ahora vamos a seguir ya trabajando más de forma algebraica. Porque la verdad lo importante acá es tratar el álgebra lineal como álgebra. Ya, entonces vamos a ver la siguiente definición, donde el 0 está al lado derecho de la ecuación que se muestra. 0 pertenece, recuerda, a Fn, ¿cierto? Estamos hablando del vector 0. Estamos hablando de la lista 0. Aquí tenemos lo que ya hemos dicho. Al lado derecho está el vector 0. Y pues, ¿qué es lo que tenemos? Que va a existir un inverso aditivo en Fn, que lo vamos a denotar de hecho porque es único, es un único inverso aditivo que lo vamos a denotar por menos x para todo vector x en Fn. O sea que el inverso aditivo de x va a ser menos x. ¿Y esto qué debe cumplir? Obviamente va a cumplir que x sumado el menos x va a dar el vector 0. O sea, bueno, ahí vamos a tener que definir lo que es el menos x. Podemos definirlo coordenada a coordenada, ¿cierto? Entonces tenemos que es menos x es igual a menos x1, así menos x2, menos x3, hasta menos xn. Y ese mismo vector justamente lo que corresponde que al sumar componente a componente, porque recuerda que la suma de vectores es componente a componente. Sumamos x, que es x1 hasta xn, más menos x1 hasta menos xn, que corresponde al menos x, ¿cierto? Eso justamente nos va a dar lo que sería x1 más menos x1 hasta xn más menos xn, y todo eso va a dar 0. Y tenemos un vector con puro 0 en la coordenada, entonces sería el vector 0 por definición. Y para activar un poco la intuición, tenemos que reducir el caso a R2, ¿cierto? En R2, como sabemos, es visualizable todo porque son dos dimensiones nomás. Entonces podemos verlo en un papel, en un computador, etc. Nosotros vemos que los vectores en R2 se representa como una flecha. Y pues el vector menos x va a ser la misma flecha de x, la misma longitud, pero apuntando al lado contrario. Ya, en vez de poner la punta, en vez de ponerla en la posición donde estaba x, la vamos a poner en la posición donde está el origen. Entonces es como eso. Y el origen del vector, o sea, la cola del vector, va a estar en la punta de x. Eso va a ser justamente menos x para visualizarlo. Y pues ahora hemos lidiado con la adición, con la suma en Fn. Ahora vamos a ir con la multiplicación. Nosotros podríamos definir perfectamente multiplicación entre vectores, pero no es lo que
nosotros deberíamos hacer. De hecho, porque es álgebra lineal. Después vamos a ver el concepto de transformaciones lineales, pero bueno, la multiplicación de vectores, de dos vectores, no es algo lineal, ¿ya? Entonces, bueno, lo que podemos hacer para lidiar de alguna forma con multiplicación es como definir lo que es la multiplicación por escalar. Escalar un vector, que va a ser central para nuestra asignatura de álgebra lineal. Específicamente podemos definir qué significa multiplicar un elemento de Fn por otro en F. Mira, acá vamos a multiplicar el vector en Fn por un escalar. Escalar quiere decir que está en F. Ahí tenemos Fn, sacamos la n, F. Ya, ahí va a estar el escalar. Entonces vamos a definir la multiplicación por escalar como sigue. La multiplicación de un número lambda escalar y un vector en Fn es calculado multiplicando cada coordenada del vector por lambda. O sea, tenemos lambda x1 xn, que sería multiplicación del número lambda del f y el vector en Fn, x1 xn. La multiplicación sería igual a lambda x1, lambda x2 hasta lambda xn. Y eso, bueno, sería agarrar el lambda y, bueno, en realidad agarrar las coordenadas y cada una la multiplica por lambda y las juntas en un vector. Y ahí está, en ese orden. Donde lambda, bueno, por supuesto va a estar en f y x1 xn va a estar en fn, ¿cierto? Porque, bueno, en la definición lo que nos dice eso. Y ahora, la multiplicación por escalar tiene una muy buena interpretación geométrica en R2. Si lambda es mayor que 0 y x pertenece a R2, entonces lambda x es el vector que apunta exactamente en la misma dirección que x y cuya longitud es lambda veces la longitud de x. O sea, la longitud de x se multiplica por lambda, si lambda es positivo, ¿cierto? Se multiplica por lambda la longitud de x. Y esto, bueno, podemos, en simples palabras, para obtener lambda x podemos alargar o acortar el vector por un factor lambda, dependiendo si lambda es menor que 1 o mayor que 1. Bueno, si es menor que 1, claramente va a ser 0.5, 0.2, bueno, algún valor entre, bueno, como dijimos que es mayor que 0, va a ser un 0 punto algo. 0 punto algo, y eso justamente va a achicar el vector, ¿cierto? Y cuando es mayor que 1, bueno, claramente va a ser 1,5, 1,7, no sé, un 2 o valores mucho más grandes. Eso va a agrandar la longitud del vector, va a hacerlo mucho más largo. Eso sería entonces la intuición de la multiplicación en R2. Bueno, ¿y qué pasa en el otro caso de que lambda puede ser perfectamente menor que 0? Porque perfectamente puede ocurrir y x pertenece a R2. Bueno, lambda x es el vector que justamente apunta no en la misma dirección, va a apuntar al lado contrario, o sea, mantiene el ángulo, pero la dirección es justamente la contraria. En vez de ir de un punto a otro, va a ir del otro al primero, ¿ya? Entonces, justamente la longitud, ¿qué va a pasar con la longitud? Si que lambda es negativo, bueno, se va a multiplicar por el valor absoluto de lambda. El valor absoluto de lambda, en simples palabras, es quitarle signo al número. O sea, por ejemplo, el valor absoluto de menos 2 es 2, el valor absoluto de 5 es 5 y así. Le quita el signo y lo convierte en un número positivo siempre. Bueno, eso la longitud multiplica la longitud de x por lambda, valor absoluto de lambda en realidad. Bueno, multiplica la longitud de x por el valor absoluto de lambda y eso te va a dar el vector lambda x. Y por supuesto apuntando en el lado contrario, ¿cierto? No va a apuntar para hacer la dirección que apuntaba originalmente, sino para lo contrario. Vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre el tema de los cuerpos, y como habíamos mencionado en videos anteriores, un cuerpo es un conjunto que contiene dos elementos distintos, 0 y 1, junto con operaciones suma y multiplicación, y ambas operaciones de suma y multiplicación satisfacen propiedades listadas anteriormente, como era la conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, en la suma y en la multiplicación, ¿cierto? Que son el 0 y 1 respectivamente, existencia de inverso aditivo, existencia de inverso multiplicativo y la distributividad. R y C claramente son cuerpos, lo habíamos dicho ya, pero también el conjunto de los números racionales también es un cuerpo. Y también un ejemplo de un cuerpo es, bueno, 0,1.
conjunto binario, que sería toma el 0 y el 1, ¿cierto? Con las operaciones usuales de suma y multiplicación, solamente que 1 más 1 va a ser 0, porque va a ser como algo cíclico, ¿cierto? Porque no tenemos más números que 0 y 1, y 1 más 1 usualmente es 2, ¿cierto? Entonces vamos a regresar al 0, va a ser lo cíclico. Entonces en este libro no vamos a lidiar con otros conjuntos, otros que no sean R y C. Solamente vamos a lidiar con R y C. Pero muchas de las definiciones, teoremas y demostraciones en álgebra lineal que funcionan para R y C también funcionarán para cuerpos arbitrarios. Igualmente te digo que para resultados que tengamos, que sea con F siendo C, o sea el cuerpo siendo el cuerpo de los números complejos, podemos reemplazar esa hipótesis con la hipótesis de que es un cuerpo algebraicamente cerrado, ya para que significa básicamente que todo polinomio no constante con coeficientes en F, ya, coeficientes en F, tiene un 0, por lo menos 1, ya. Entonces, para unos pocos resultados vamos a tener que requerir la hipótesis que 1 más 1 es distinto de 0. Y aquí abajo te tengo dos ejercicios propuestos que, bueno, son parte del libro en realidad. No es que te lo proponga yo, lo propuso el libro. Que primero, demostrar que alfa más beta es beta más alfa para todo alfa beta de los números complejos. Simple palabra, probar la conmutatividad de la suma en los números complejos. Segundo, demostrar la asociatividad en los números complejos. La asociatividad de la suma más bien. En el tercer ejercicio tenemos justamente la asociatividad pero para la multiplicación y dentro de los números complejos. Cuarto, tenemos la distributividad de los números complejos. El quinto es la existencia de inverso aditivo. ¿Ya? Sexto es la existencia de inverso multiplicativo. Séptimo, tenemos que probar, demostrar que menos 1 más raíz de 3i, todo dividido entre 2, es una raíz cúbica de 1, significando que su cubo es igual a 1. Esto es básicamente ejercicios de demostración, más que nada, ¿ya? Son ejercicios de demostración que sirven para ensayar la mano, ¿ya? Octavo ejercicio, encontremos dos raíces distintas de i. Dos distintas raíces cuadradas, más bien. Raíces cuadradas de i. Dos raíces cuadradas, o sea, dos números tal que al cuadrado me den i. ¿Ya? Noveno ejercicio. Encontrar un vector x en R4 tal que 4 menos 3, 1, 7. Esa lista más dos veces el vector que queremos encontrar, x, es igual a 5, 9, menos 6, 8. Eso es simplemente cálculo usando el tema del inverso aditivo, el tema de la suma de vectores coordenada a coordenada y el producto escalar. Es nada más que eso, ¿ya? Y décimo, tenemos que explicar por qué no existe lambda en los números complejos, tal que lambda 2 menos 3i, o 5 más 4i, menos 6 más 7i, que sea igual a 12 menos 5i, 7 más 22i, menos 32 menos 9i. Hay que explicar por qué eso no tiene solución. No existe ningún lambda en los números complejos que satisfaga eso, ¿ya? Eso sería por los ejercicios. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos, deja un comentario positivo para que el algoritmo lo potencie. Y nos vemos con la resolución de los ejercicios, los 10 ejercicios. Chau chau.